Buenas, estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo que traer lo que es una solución o una posible solución a la falla de las parrillas de inducción o a las cocinas de inducción con el problema E3, ¿vale? Básicamente cuando tu parrilla de inducción no funciona, no está encendiendo y aquí en la pantallita te aparece E3, significa, o al menos a lo que logré encontrar en internet, es de que hay un problema con el termistor o con el sensor de temperatura que viene incluido en la parrilla de inducción. ¿Cómo hacemos este cambio? ¿Cómo solucionamos este problema? Pues bueno, déjame decirte lo siguiente. Para todo esto vamos a ocupar directamente lo que es nuestra parrilla o nuestra cocina de inducción, y en este caso también vamos a ocupar de lo que es un desarmador. El desarmador pues va a ir cambiando dependiendo de tu cocina de inducción. En este caso son tornillos de cruz, así que pues con un desarmador de cruz la armamos. También vamos a ocupar lo que es el termistor o el sensor de temperatura. Este puede venir en dos presentaciones, una que es un componente como el que te muestro aquí en pantalla, y otra que tal cual viene el componente tal cual como para conectarlo y desconectarlo. Bueno, para desconectarlo y volverlo a conectar en tu parrilla de inducción. Ya dependerá tú cuál quieras comprar o cuál es el que consigues, la solución o el proceso que vas a seguir, ¿no? Para esto vamos a empezar, bueno, también vas a ocupar de lo que es un poco de pasta térmica. Y pues bueno, la pasta térmica es algo parecido a esto, tal cual esto lo puedes conseguir en lo que es una tienda de electrónica. Debe de ser pasta térmica, ¿vale? Si no es pasta térmica, pues te sugeriría conseguirla en alguna tienda como lo que es Mercado Libre, Amazon, o ir a la tienda en físico y buscarla, ¿no? Porque, bueno, aquí la tenemos, mira, pasta disipadora de calor o pasta térmica. Bueno, ya dicho esto, vamos a empezar con el procedimiento. Directamente vas a agarrar lo que es tu cocina o tu parrilla de inducción. En este caso es una parrilla de inducción, así que mira, la vamos a voltear para obtener acceso a lo que son los tornillos. En este caso son 6, tenemos uno aquí, otro acá, otro aquí y en las otras dos orillas restantes. Así que bueno, con el desarmador nos ayudamos, quitamos los tornillos y listo. En este caso pues ya me adelanté, así que pues ya quité todos los tornillos. Como paso siguiente vamos a volver a voltear lo que es la parrilla de inducción, dejando esto pues en la parte de arriba, y vamos a retirar con cuidado lo que es esta tapa. Esta sale pues de manera muy fácil. Si no sale con facilidad, puede ser hacerte ayuda de lo que es con un desarmador plano, hacer un poco de palanca, ya que la pasta térmica suele estar aquí y cuando está seca como que se pega o algo así por el estilo. O sea, no es muy fuerte, pero pues hazlo con un poco de cuidado. Mira, lo levantamos, ahí está. La ponemos en un lugar seguro y en este caso, mira, volteando lo que es esta tapa encontramos lo que es la mancha de la pasta térmica, que debes de verificar que esté pues entre, pues, ¿cómo será? Como cremosa. Si está seca, entonces ya necesita un cambio, y es probablemente la posible causa de por qué este fallo te sucedió, porque la pasta térmica debe de estar así como cremosa, como pues no seca. Si está seca, pues no está funcionando lo que es la pasta térmica. Y pues bueno, habiendo quitado lo que es ya la tapa, encontramos todo lo que son los circuitos, todo el funcionamiento, todas las entrañas de lo que es esta parrilla de inducción. Como paso siguiente, mira, el sensor que te digo que se daña es este que tenemos aquí. Esta no se alcanza a distinguir a cámara, pero aquí mismo encontramos un sensor que es, bueno, a ver si se alcanza a ver así como de lado. Mira, ahí creo que se alcanza a distinguir. Podemos encontrar dos versiones, una en donde solo venga este componente que tenemos aquí y otra en donde venga toda esta gomita con su circuito, y ya nada más sería cuestión de cambiarla. En caso de que solamente venga la resistencia, bueno, ahorita te voy a decir, ¿no? Como segundo paso vamos a quitar lo que son estos 3 tornillos para quitar lo que es la bobina. También aquí debes de tener mucho cuidado, no vayas a dañar algún componente o raspar lo que es esta bobina, porque si la raspas o se llega a romper, pues tu parrilla de inducción puede que ya no sirva. Mira, aquí quitamos estos 3 tornillos, a ver si alcanzo porque, bueno, le voy a dar la vuelta, ahí está. Quitamos este tornillo sobrante y listo. De esta manera podríamos levantar lo que es la bobina, que es esta parte como naranja que vemos aquí, para obtener acceso a lo que es el componente de pues el termisor o el sensor de temperatura, que es este que tenemos aquí, ¿no? Te digo, mira, cuando compraste con todo y esta como gomita, podemos hacer lo siguiente. Este sensor de temperatura viene por la parte trasera y es este cable que tenemos aquí. Solamente debemos de retirarlo, es este puerto que tenemos aquí. Bueno, es que no me acomodo, pero el cable va directamente desde aquí, todo aquí atrás, y es este que tenemos aquí, es este. Si viene con todo y la gomita, solamente lo retiramos. Jalamos lo que es el sensor de temperatura y lo reemplazaríamos por el nuevo.
¿vale? Solamente si tú compraste el nuevo, pues solamente llegas, pasas el conector por este lado de aquí, o sea, hacemos lo mismo pero en caso inverso. Y lo conectamos pues donde lo quitamos. No hay falla porque de un lado el conector tiene como esta palanquita para agarrarse de un lado de acá. O sea, hace que si lo ponemos del lado incorrecto pues no va a entrar. Debe de entrar solamente del lado correcto. A ver si me acomodo porque no puedo. Ahí está. Solamente lo conectamos. Bueno, espero y se vea a cámara. Lo conectamos y listo. Una vez que ya hayamos colocado lo que es el plastiquito, volvemos todo a donde estaba en su lugar originalmente, ¿no? Estos ponemos los 3 tornillos. Esta pues gomita tiene unas pestañitas las cuales entran en estos agujeritos que tenemos aquí, de manera que quede pues plano. Mira, ahí ya queda plano, ahí ya no se mueve de ningún lugar. Y como va a ser nuevo nuestro sensor, entonces en este apartado que tenemos aquí debemos de llenarlo con lo que es pasta térmica. Le ponemos una tanta que quede un poquito sumergido lo que es este sensor de temperatura y listo. Ya nada más pondríamos lo que es la tapa y ya quedaría totalmente solucionado este problema de lo que es el sensor de temperatura. Ahora, en caso contrario de que tú hayas comprado tu sensor de temperatura pero que no venga con esta gomita, lo que puedes hacer es lo siguiente. Tal cual a lo que encontré en internet es de que pues el sensor de temperatura, el termisor, no tiene polaridad, por lo que puedes hacer directamente esto. Mira, vamos a sacarlo, suponiendo que este ya haya sido dañado. Vamos a sacar lo que es este termisor o pues el sensor de temperatura, y vamos a colocar el nuevo directamente conectado a estos cablecitos. Como te digo que encontré que no tiene polaridad, o sea, lo puedes conectar como te dé razón, ¿no? Por ejemplo, la patita izquierda del lado de acá y la patita derecha del lado de acá, o viceversa, pero cada una de las patitas en un cable distinto. Solamente son 2 patitas del sensor y 2 cables los que tenemos. No hay falla. Los ponemos o los cubrimos con un poco de cinta de aislar o con termocontraíble. En este caso es lo que tiene aquí. Y ya que lo hayas reparado, pues hacemos lo mismo. Ahí lo ponemos, lo conectamos en su lugar, que en este caso es hasta acá. Te digo, no hay posición correcta para conectar esta parte mal, así que ahí está. Ponemos la bobina en su lugar y colocamos la gomita en su lugar. Esto es en caso de que no hayas conseguido el sensor que ya viene con la gomita, pero pues en los dos casos pues es casi lo mismo. Y ya nada más de aquí sería cuestión de poner lo que son los tornillos, volverla a ensamblar y ya quedaría totalmente listo. Solamente retírala con un paño húmedo, con un trapo húmedo, y reemplázala por pasta térmica fresca o pasta térmica cremosa, ¿no? En este caso pues todavía está buena, así que la dejamos como está. Ponemos la tapa en su lugar y volvemos con el cerrado de lo que es esta parrilla de inducción.